Ahí está. Entonces, estas cardiopatías congénitas son la forma más frecuente de cardiopatías en los niños, pero igualmente su incidencia es muy baja, no llega al 1% de los nacidos vivos, va entre 6 a 8 casos por cada 1000 nacidos vivos. ¿Sí? Eso serían aproximadamente entre 0,6 y 0,8%. Entre los factores etiológicos, o sea, los factores que desencadenan estas anormalidades, ¿verdad? En un 10% de los casos se tienen conocimiento, esos factores que desencadenan o que causan, y el otro 90% es desconocido. Entre los que se tienen conocimiento tenemos, por ejemplo, las alteraciones cromosómicas, como ser algunas trisomías, ¿verdad? De los pares 13, 15, 18, 21, y también efectos ambientales, por ejemplo, la infección por rubeola en las embarazadas es una causa común de cardiopatía congénita en el recién nacido. Generalmente es más frecuente en los niños que son prematuros que en los niños que son de término. Y como le dije, en el 90% se desconoce, ¿verdad?, cuál es la causa o si hay alguna causa desencadenante. Nosotros tenemos que normalmente el corazón, como pueden ver aquí, voy a cambiar el color. Un color rojo. El corazón aquí, nosotros tenemos 4 cavidades, ¿sí? Entonces está dividido en 4 cavidades. La aurícula izquierda, junto con el ventrículo izquierdo, que recibirían sangre oxigenada de los pulmones, ¿verdad? Bombearía, la aurícula izquierda bombearía sangre o pasaría sangre al ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo bombearía a través de la aorta al resto del cuerpo sangre oxigenada. Y luego tenemos la aurícula derecha y el ventrículo derecho. La aurícula derecha recibe sangre desoxigenada, sin oxígeno, del cuerpo, la pasa al ventrículo derecho y el ventrículo derecho bombea a través de la arteria pulmonar esa sangre desoxigenada a los pulmones para que en los pulmones puedan oxigenarse, ¿sí? Entonces, esa es la circulación, digamos, de la sangre, tanto en las cámaras del lado izquierdo del corazón, como en las cámaras del lado derecho del corazón. Entonces, todo este grupo de cardiopatías congénitas, nosotros podemos dividir para que a ustedes sea más fácil recordar, ¿verdad? Y recordarse tanto del nombre de las patologías como de las consecuencias que causan, en patologías que causan un cortocircuito, o también van a leer por ahí que se llama shunt, ¿sí? Sería un cortocircuito de izquierda a derecha, o sea que la sangre pasaría de lo que es la cámara izquierda a la cámara derecha del corazón. Luego tenemos otro cortocircuito, o sea, otro grupo de patologías que causan que la sangre pase de la cámara derecha a la cámara izquierda del corazón, ¿sí? Luego tenemos el grupo de patologías congénitas que causan una obstrucción al flujo sanguíneo, ¿sí? Cortocircuito, entonces van a leer en algunas partes, ¿verdad?, que se llama shunt, como está escrito aquí. Dentro de ese grupo de patologías que causan un cortocircuito de izquierda a derecha, o sea que de esas patologías que causan que la sangre anormalmente pase de la cámara izquierda a la cámara derecha del corazón, tenemos estas patologías principalmente. CIA, ¿verdad?, que son las siglas de la comunicación interauricular, la CIV, que son las siglas de la comunicación interventricular, y la CAP, que son las siglas del conducto arterioso persistente. O van a leer también ductus arterioso persistente, ¿sí? DAP. Vamos a ir explicando uno por uno cada uno de ellos. Lo que tiene este grupo de patologías en común, ¿verdad?, y de característica, es que causan una cianosis tardía. Eso quiere decir que la cianosis no se presenta en los recién nacidos desde el nacimiento, ¿sí? No es inmediata la cianosis. ¿Qué es la cianosis? La cianosis es la coloración
azulada de piel y mucosa debido a una hipoxia o debido a una disminución de la oxigenación de la sangre, ¿sí? En los tejidos. Entonces no es de inmediato esta cianosis. ¿Por qué no es de inmediato? Porque estas son patologías que dijimos, hacen que la sangre pase de la cámara izquierda a la cámara derecha, ¿verdad? Entonces, en el caso de la comunicación interauricular, vamos a ver que la sangre pasa, si tenemos así el corazón, tenemos las 4 recámaras. En la comunicación interauricular lo que hay aquí es un orificio anormal que hace que se comuniquen la aurícula izquierda con la aurícula derecha. Entonces la sangre pasa en este sentido, ¿sí? En la comunicación interventricular lo que sucede es lo mismo, pero entre los ventrículos. Entonces la sangre pasa del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Y en el ducto arterioso persistente lo que tenemos es que del ventrículo derecho sale la aorta y del ventrículo izquierdo, perdón, del ventrículo derecho sale lo que es la arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo sale lo que es la aorta. Entonces hay aquí entre ellos, esto ocurre normalmente en los, en los niños, ¿verdad? En los bebés en etapa embriológica, o sea que antes del nacimiento, y también hasta cierto tiempo después, cuando hablemos de ductos, vamos a explicar mejor, hasta cierto tiempo después del nacimiento. Hay una pequeña, como un pequeño túnel aquí, que comunica la aorta con la arteria pulmonar, ¿sí? Lo que pasa es que esto sigue persistiendo, entonces hay pasajes de sangre eh, de, la, de la arteria pulmonar, ¿verdad? A la aorta. Entonces todo eso produce una cianosis tardía. ¿Pero por qué tardía? Porque hay un aumento del flujo sanguíneo pulmonar y también un aumento de la presión pulmonar, ¿sí? ¿Por qué hay un aumento del flujo sanguíneo? Porque dijimos que la sangre pasa de la aurícula izquierda a la aurícula derecha o del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Eso quiere decir que aquí vamos a tener un aumento del volumen de sangre, ¿sí? Entonces hay un aumento del flujo sanguíneo hacia el pulmón. Y al aumentar el flujo sanguíneo, ustedes saben que al aumentar el volumen sanguíneo también aumenta la presión. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros sabemos que el pulmón es un sistema de baja resistencia, ¿verdad? No tiene, por ejemplo, la presión en la arteria pulmonar, no hay la misma presión arterial que hay en la circulación sistémica, por ejemplo, ¿sí? Por eso decimos que el pulmón es de baja resistencia. Entonces el pulmón, para no, de inmediato, para no dañarse, ¿verdad? Es como que se va adaptando, ¿verdad? Va cambiando. Es lo mismo que los cambios adaptativos que nosotros habíamos visto, la metaplasia y todo eso, ¿sí? Que son cambios adaptativos. Bueno, el pulmón también se va adaptando, produce o se desarrolla en el pulmón ciertos cambios, ¿verdad? Con la finalidad de proteger el pulmón. Por ejemplo, empieza una hipertrofia de lo que es la capa media de la arteria pulmonar, ¿sí? Y después también una hipertrofia de lo que es la capa íntima, ¿sí? De la arteria pulmonar. Todo eso, ¿para qué? Para que no aumente la presión dentro de la arteria pulmonar y dentro de los pulmones, ¿sí? Y al mismo tiempo se produce vasoconstricción para que no toda esa cantidad de sangre que es bombeada por el ventrículo derecho llegue a los pulmones. Entonces, se evita la hipertensión pulmonar y con ello la aparición del edema, ¿sí? Porque ¿qué iba a pasar si todo ese volumen de sangre que era eyectado por el ventrículo derecho pasaba a los pulmones? Nosotros tendríamos edema pulmonar. Tendríamos allí una consecuencia muy, digamos, muy grave, ¿sí? Entonces el pulmón es como que se protege, ¿verdad? Se hipertrofian las arterias y también eh, hay una vasoconstricción. Entonces se limita la cantidad de sangre que llega a los pulmones, ¿sí? Esos son los cambios adaptativos a nivel pulmonar. Entonces, ¿pero qué pasa? Si no se corrige esa malformación, esa alteración, ¿verdad? Entonces va a llegar un momento en que la resistencia vascular pulmonar, a pesar de estos cambios que van, digamos, que se va desarrollando, ¿verdad? Como un mecanismo compensatorio,
se va a igualar o va a superar incluso los valores, ¿verdad?, de la presión arterial en las arterias sistémicas, ¿sí? Entonces, allí se produce la cianosis. Por eso es que la cianosis no se produce de inmediato. ¿Por qué? Porque hay ciertos cambios adaptativos que protegen a los pulmones, ¿ok? La cianosis se produce cuando ya esos cambios adaptativos son insuficientes y se ven sobrepasados, ¿sí? Ahora vamos a hablar de cada uno. La comunicación interauricular. Dijimos que la comunicación interauricular era la comunicación entre una comunicación anormal, ¿verdad? Entre las aurículas, izquierda y derecha, ¿sí? Entonces es la segunda cardiopatía congénita más frecuente, ¿sí? Esto ustedes tienen que saber cuál es la más frecuente y cuál es la segunda más frecuente, por lo menos. Generalmente la comunicación interauricular son casos aislados. Eso quiere decir que generalmente se presentan solos, ¿sí?, sin estar acompañados de otras alteraciones a nivel cardíaco. Hay varios tipos de comunicación interauricular de acuerdo a la zona donde se produce, ¿sí? El 90%, o sea, 9 de cada 10, se producen en el ostium secundum. Estos serían zonas, ¿verdad?, en el tabique entre las aurículas donde se produce esa comunicación, o donde está, digamos, donde se ubica esa puertita que comunican ambas cámaras. Después en una imagen les voy a mostrar. Entonces, este es el tipo más común, 9 de cada 10, 90%, ¿sí? El osteoprimum, 5%, mucho menos, y el seno venoso también 5%. Menos del 10% de los casos de comunicación interauricular conducen a hipertensión pulmonar irreversible. O sea que la comunicación interauricular suele ser además de ser una de las alteraciones más frecuentes, suele ser una alteración que fisiológicamente con el tiempo se va cerrando, ¿sí? Se va cerrando, entonces se va, digamos, normalizando el corazón. Por lo tanto, 1 de cada 10 casos nada más evoluciona, ¿verdad?, todos esos cambios que estábamos hablando, y ello conduce a una hipertensión pulmonar que ya es irreversible, ¿sí? Entonces eso quiero que sepan, es, digamos, bastante noble la comunicación interauricular. Es más, generalmente la mayor parte de los pacientes, de los recién nacidos o de los niños con comunicación interauricular, en poco tiempo se ven, digamos, curados fisiológicamente. Esa comunicación se cierra, ¿sí? Era lo que yo le decía, que en esta zona sería el ostium secundum, ¿verdad?, que es el tipo más común, y de esta forma sería el osteoprimum, ¿verdad?, que es el mucho menos común. Luego teníamos, entonces, comunicación interauricular, comunicación interventricular, es lo siguiente, ¿sí? Como su nombre dice, hay una comunicación entre los ventrículos, ¿sí? Entre los ventrículos. Y esta comunicación interventricular es la alteración congénita más frecuente, ¿sí? Entonces, la más frecuente es la comunicación interventricular, la alteración cardíaca congénita, ¿verdad? La segunda más frecuente es la comunicación interauricular, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es la gran diferencia entre la comunicación interventricular y la interauricular? Que la interventricular generalmente está asociada a otros defectos estructurales. No es, por ejemplo, como la interauricular, que en la mayor parte de los casos se presenta sola, aislada, sin otras alteraciones. Y el hecho de que en la mayor parte de los casos se presenten sola y aisladas esas alteraciones hace que sea reversible fisiológicamente, ¿sí? En este caso, en la comunicación interventricular, 7 de cada 10 se presentan además con otras alteraciones. Entonces eso limita un poco más que esta malformación se pueda, digamos, se pueda resolver espontáneamente, ¿sí? En el tabique interventricular nosotros tenemos dos porciones. Tenemos una porción muscular y una porción membranosa. La porción muscular por arriba y la porción membranosa estaría en la parte basal del tabique interventricular. El 90% de los casos en la comunicación interventricular, esa comunicación se
haya o se localiza, ¿verdad?, en la porción membranosa del tabique, ¿sí? Entonces se dice que es una comunicación interventricular membranosa. Eso quiere decir que de cada 10 casos de comunicación interventricular, 9 tienen su alteración en la porción membranosa y uno solo en la porción muscular. Cuando nosotros hablamos de tabique en queso suizo, hablamos de múltiples comunicaciones, o sea, múltiples orificios, ¿verdad? Ustedes habrán visto en los dibujos animados, ¿verdad? Que nosotros teníamos, que estaba así el queso de esta forma, ¿verdad? Con todos los agujeritos aquí, ¿sí? Así era el queso, color amarillo con todos los agujeritos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de tabique en queso suizo, hablamos de esto, ¿verdad? Para graficar que existen múltiples orificios que comunican los ventrículos. Y cuando existe ese tabique, generalmente se desarrollan en la porción muscular, ¿sí? Pero, nuevamente les repito, lo más común es que estas comunicaciones, estos orificios, se localicen en la porción membranosa. La comunicación interventricular, si nosotros hacemos una deducción, ¿verdad? Vamos a ver que siempre se acompaña de hipertrofia ventricular, ¿verdad? ¿Por qué? Es obvio que cuanto más sangre llegue a un ventrículo, ¿verdad? Ese ventrículo necesite más músculo para bombear esa sangre, ¿sí? Entonces vamos a tener hipertrofia del ventrículo derecho, ¿sí? Recuerden que el ventrículo derecho normalmente bombea sangre a un sistema de baja presión, entonces no necesita tanto esfuerzo para bombear la sangre. Sin embargo, si tenemos un mayor volumen sanguíneo, va a necesitar ejercer más fuerza para bombear. Y además, nosotros a todo ese trabajo debemos sumarle los cambios adaptativos que se producen en las arterias pulmonares, ¿verdad? Recuerden que la arteria pulmonar hipertrofia sus paredes, ¿verdad? Entonces, también hace que se necesite mayor fuerza para bombear la sangre hacia los pulmones. Todo ello, entonces, conlleva una hipertrofia del ventrículo derecho. Y con el paso del tiempo, ¿verdad? Se llega a una hipertensión pulmonar una vez que esos mecanismos adaptativos se vean sobrepasados, ¿sí? Y lo bueno de la comunicación interventricular, así como la comunicación interauricular, es que puede cerrarse espontáneamente si la lesión es pequeña, ¿sí? Si es pequeña, si es una lesión grande, o sea, un orificio grande, de grandes proporciones, entonces no se cierra espontáneamente, se debe recurrir a una cirugía, ¿ok? Eso era lo bueno de la comunicación interauricular. Generalmente eran comunicaciones pequeñas y se cerraban espontáneamente en la mayor parte de los casos. Entonces aquí tenemos la porción muscular del tabique interventricular, donde no es tan común que se encuentren los orificios comunicantes, ¿sí? Y la porción membranosa, donde es la zona, ¿verdad?, del tabique interventricular, donde es más común que se produzca, o sea, que se localice ese orificio comunicante, que comunique el ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo. Entonces, estas dos patologías producían un cortocircuito de izquierda a derecha. Además, tenemos el otro grupo de patologías, ¿verdad?, que también produce un cortocircuito de izquierda a derecha. Se llama conducto arterioso persistente, CAP, o también van a ver ustedes en los libros que se llama ductus arterioso persistente, ¿sí? El ductus arterioso o el conducto arterioso es digamos, una comunicación normal hasta cierto tiempo en los recién nacidos. Entonces nosotros, ¿qué es el conducto arterioso en primer lugar? El conducto arterioso es un pequeño ducto, como una arteria que comunica en la vida embrionaria de los bebés, ¿verdad? La aorta con la arteria pulmonar. ¿Y por qué? Ustedes saben que la vida embrionaria, la sangre para oxigenarse no se va a los pulmones en los embriones, ¿verdad? La sangre recibe oxígeno a través de la placenta, ¿sí? Entonces el ventrículo derecho bombea sangre, pero esa sangre pasa a la arteria pulmonar y de la arteria pulmonar a través del conducto arterioso pasa a la aorta, ¿sí?
Entonces pasa a lo que es la circulación sistémica, ¿ok? Entonces no pasa a través de los pulmones. Cuando el embrión nace, o sea, cuando nace el recién nacido, ¿verdad? Generalmente ese conducto arterioso permanece permeable aún hasta unos 3 meses, que es lo normal, ¿verdad? Generalmente a las 8 semanas de vida ya se cierra ese conducto, ese canal, digamos, se oblitera, se forma un pequeño, como un pequeño tabique fibroso, ¿sí? Se cierra, que es lo normal. Entonces, hasta los 3 meses se considera normal. Pero si persiste permeable más allá de los 3 meses, entonces lleva este nombre, el de conducto o ductus arterioso persistente, ¿sí? Entonces, en el 90% de los casos, así como también la comunicación interauricular, es un caso aislado, ¿sí? Entonces, en la mayor parte de los casos no se presenta acompañado de otras malformaciones o de otras alteraciones, ¿sí? Como les dije, hasta los 3 meses puede considerarse normal la persistencia. Entonces, hasta los 3 meses se dice conducto arterioso o ductus arterioso. Si permanece permeable más allá de los 3 meses, entonces se llama persistente, ¿sí? Porque persiste esa permeabilidad. Entonces, como dijimos, se debe a la permanencia, ¿verdad? De la permeabilidad del conducto arterioso. Y también existen algunos medicamentos, por ejemplo, la prostaglandina E, que es un vasodilatador, ¿verdad? O el ibuprofeno, que tienen una propiedad de mantener permeable este conducto, ¿sí? Y dirán ustedes, ¿por qué? O sea, por qué nos interesaría mantener permeables? Más adelante, cuando expliquemos otra patología, vamos a tocar, ¿verdad? La importancia a veces de mantener en los recién nacidos permeable ese conducto arterioso. Ese conducto arterioso puede ser la malformación que le salve la vida inclusive a un niño, ¿sí? Por eso es muy importante en ciertos casos mantener permeable, y esa permeabilidad que se mantiene puede hacer que el niño aguante hasta llegar a una cirugía cardíaca, ¿sí? Pero más adelante le explico por qué. A ver. Entonces, esta sería, ¿qué vaso sanguíneo sería esto que sale aquí? A ver si alguien me dice. Tronco pulmonar. Sí, ¿verdad? Arteria tronco Sería el pulmonar. tronco de la arteria pulmonar, y esto sería la Aorta. aorta. Ok. Esto entonces, ¿qué serían? ¿Qué sería esto? ¿Qué sería esto? Y esto. Aquí, ¿esto cómo se llamaría? Tronco brachiocefálico. Tronco brachiocefálico, ¿verdad? Que da origen a la carótida y a la arteria subclavia, lado derecho, ¿sí? Esto sería la arteria carótida, ¿verdad? Lado izquierdo, y esto es la arteria subclavia, lado izquierdo. Perfecto, entonces aquí esta es la aorta ascendente, luego tenemos la aorta descendente. Muy bien. Hay otro grupo de patologías, ¿verdad? Que puede hacer que haya también un pasaje o un cortocircuito de izquierda a derecha. Este grupo de patologías se denominan comunicación auriculoventriculares, ¿verdad? Y se deben, les voy a hacer otra vez el dibujito. Nosotros tenemos aquí el corazón y tenemos esto así y aquí, ¿sí? Entonces aquí tenemos ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula izquierda, aurícula derecha, ¿sí? Lo normal es que la sangre pase aquí, de aquí pase de la aurícula derecha, pase al ventrículo derecho, de allí sea eyectado, ¿sí? Lo mismo aquí, lo normal es que la sangre pase de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, en la comunicación auriculoventricular hay alteraciones en este pasaje, en este canal, ¿verdad? Está, por ejemplo, la comunicación auriculoventricular parcial, ¿verdad? Cuando aquí, por ejemplo, hay una comunicación interauricular y una valva mitral anterior hendida, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener pasaje aquí de lo que es aurícula izquierda a la aurícula derecha y luego al ventrículo derecho, ¿sí? Hay un pequeño cortocircuito. Eso se denomina parcial. Y también puede
estar la comunicación auriculoventricular completa, ¿verdad? Que es una malformación donde tenemos, no tenemos una división aquí, sino que aquí tenemos como una gran válvula central. No existe aquí, esta válvula se llama mitral y esta se llama tricúspide. Entonces estas no existen y solo existe una gran válvula central. Por lo tanto, la sangre de aquí de la aurícula izquierda puede pasar al ventrículo derecho, la sangre de la aurícula derecha puede pasar al ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Entonces se forma allí una gran alteración, ¿verdad? Toda la sangre se mezcla, sangre oxigenada con desoxigenada, y hay una comunicación en síntesis entre todas las cavidades, ¿sí? Bueno, teníamos las patologías, entonces, que causaban un cortocircuito de izquierda a derecha, y su característica era que producía una cianosis tardía. ¿Por qué era cianosis tardía? Porque se desarrollaban mecanismos compensatorios en el pulmón, ¿verdad? Que hacía que esa cianosis no se presente de forma inmediata, ¿sí? Bueno, ahora tenemos el otro grupo de patologías donde hay un cortocircuito en viceversa, ¿sí? Aquí el cortocircuito es de derecha e izquierda. Eso quiere decir que la sangre pasa de derecha a izquierda. Por lo tanto, es la sangre desoxigenada la que estaría pasando a la circulación sistémica. Porque esto, cuando hablamos de derecho, es circulación pulmonar o circulación menor. Y cuando hablamos de izquierdo es circulación mayor o circulación sistémica, ¿sí? Entonces, si pasa de la derecha a la izquierda, tendríamos sangre desoxigenada que estaría pasando a la circulación sistémica. Por lo tanto, la cianosis sería precoz, sería de inmediato. Entonces, tendríamos nosotros recién nacidos que ya nacerían con cianosis, ¿sí? Y la mayor parte de estas patologías que componen este cortocircuito son graves. Inclusive pueden llegar a la muerte precoz, ¿verdad? De los recién nacidos si no se tratan correctamente y si no se tratan a tiempo. Entre ellas tenemos un grupo de patologías que son mucho menos comunes, ¿sí? Y que vamos a ir hablando de uno a uno. Tenemos, por ejemplo, la tetralogía de Fallot, que si nosotros descomponemos su nombre, ¿verdad? Tenemos que tetra significa 4, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí 4 alteraciones que están englobadas o que están presentes en una misma patología, ¿sí? Tenemos luego la transposición de grandes arterias, tenemos el tronco arterioso, tenemos la atresia tricuspidea y tenemos la conexión anómala total de las venas pulmonares. Estas son entonces las patologías que causan cortocircuitos de derecha a izquierda y por ende una cianosis precoz, ¿sí? Vamos a hablar uno por uno. En la tetralogía de Fallot, esta es la cardiopatía congénita cianótica, recuerden eso, cianótica más común, no es la cardiopatía congénita más común. ¿Cuál era la cardiopatía congénita más común? A ver si se acuerdan. A mais comum era a comunicação interventricular. Perfecto, la comunicación interventricular es la más común, ¿sí? Pero la comunicación interventricular, recuerden que producía una cianosis tardía, ¿sí? Entonces la tetralogía de Fallot es la más común, pero cianótica, ¿sí? Congénita cianótica. Eso quiere decir que es la patología que produce cianosis en un recién nacido, es la patología más común que produce cianosis en un recién nacido, ¿sí? Como les dije, en la tetralogía Fallot nosotros tenemos 4 alteraciones. Una de ellas es la comunicación interventricular, que nosotros vimos que producía un cortocircuito de izquierda a derecha, ¿verdad? Recuerdan que la mayoría, el 70% de las comunicaciones interventriculares estaban asociadas a otras alteraciones, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, le vemos a la comunicación interventricular dentro de la tetralogía de Fallot, ¿sí? Entonces, en la tetralogía de Fallot tenemos la comunicación interventricular, tenemos después la estenosis en lo que sería la válvula pulmonar, ¿sí? Una estenosis a nivel de la arteria pulmonar, y el grado de esa estenosis, o sea, qué tan grave es esa estenosis, es la que va a determinar las consecuencias clínicas, o sea, la cianosis en el recién nacido.
en el recién nacido, ¿sí? Entonces tenemos estenosis subpulmonar. Yo les voy a ir mostrando cada uno otra vez de estos. Tenemos una aorta que cabalga, ¿verdad?, sobre la comunicación interventricular. Tenemos la comunicación interventricular y una aorta que nace por encima de esta comunicación interventricular. Lo normal es que la aorta nazca ¿en qué zona? ¿En qué cavidad? Ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo, ¿verdad? Sin embargo, en la tetralogía de Fallot no nace en el ventrículo izquierdo, sino que nace sobre la comunicación interventricular. Eso quiere decir que nace entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, ¿sí? Y al tener comunicación interventricular, una de las consecuencias de la comunicación interventricular era la hipertrofia del ventrículo derecho, ¿sí? Porque vamos a tener sangre que pasa del ventrículo izquierdo al derecho. Entonces, estas 4 alteraciones están presentes en la tetralogía de Fallot. Si persiste esta tetralogía de Fallot, entonces podemos llegar a tener un corazón bastante agrandado, ¿verdad? Debido a esa hipertrofia del ventrículo derecho. Y allí tendríamos lo que se denomina, perdón, corazón en forma de bota, ¿sí? Debido al gran tamaño. Aquí tenemos el corazón normal, ¿verdad? No hay normal aquí. Bueno, esta ya es la tetralogía de Fallot. ¿Tenemos corazón normal? Aquí está el corazón normal. Tenemos la aurícula derecha, ¿verdad? Esta válvula, ¿cómo se llama? La que está aquí. Tricúspide. Tricúspide, ¿verdad? Tenemos la válvula tricúspide y aquí tenemos el ventrículo derecho, ¿sí? La sangre pasa de la aurícula derecha por la válvula tricúspide al ventrículo derecho y de allí pasa por lo que es la válvula pulmonar del tronco de las arterias pulmonares, ¿verdad?, hacia los pulmones, ¿ok? Esto es circulación menor. Y tenemos la sangre que llega de las venas pulmonares, por aquí y por atrás, desembocan en la aurícula izquierda, pasan a través de esta válvula que se denomina válvula mitral, ¿verdad? Mitral. Pasan al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo pasan aquí a través de estas válvulas que son las válvulas, que es la válvula aórtica a la aorta, ¿sí? Y de allí pasa la circulación sistémica, ¿ok? Esto es lo normal. Sin embargo, cuando tenemos la tetralogía de Fallot, nosotros dijimos que teníamos, en primer lugar, una comunicación interventricular, ¿sí? Entonces, aquí el tabique no está desarrollado, tiene una perforación y hace que haya una comunicación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, ¿sí? Luego dijimos que teníamos una estenosis en Subpulmonar. el pulmonar, ¿verdad? Entonces nosotros Sí. tenemos aquí que normalmente este tronco de las arterias pulmonares debía ser así su pared. Sin embargo, tenemos un engrosamiento, ¿sí? Entonces vamos a tener una disminución del calibre del tronco de la de la arteria pulmonar, ¿sí? Sí. Entonces, el grado de esta disminución de calibre es lo que va a hacer que se manifieste las consecuencias en el chico. Si no es tan grave esto, entonces vamos a tener bastante sangre que va a pasar a los pulmones para oxigenarse, ¿sí? Si esto es muy pequeño, la mayor parte de la sangre que llega aquí sin oxígeno va a pasar a través de esta comunicación interventricular al ventrículo izquierdo y va a pasar a la aorta como sangre no oxigenada, ¿sí? Entonces, estenosis pulmonar, ¿sí? Esta estenosis puede ser subpulmonar, puede ser suprapulmonar, ¿verdad? Dependiendo de la altura en la que se encuentre la estenosis. O sea, en relación a las válvulas. Eso no tiene importancia ya, para que ustedes sepan nada más que Doutor? alguna parte pueden leer. Sí. Perdão. Aconteceu que caiu a energia de uma amiga e ela está pedindo para ver se o senhor pode aceitar ela novamente na sala. Ok. Gracias. Ahí no me aparece, por eso. Acho Ahí que é ya. Tauline. Graças, doutor. Dale, no hay problema. Doutor, Sí. uma pergunta, uma Sim. confirmação, na verdade. O que faz a tetralogia de Fallot se caracterizar como uma enfermidade de condução de direita à esquerda
é justamente o engrossamento da parede do ventrículo direito que faz com que a ejeção desse sangue seja de maior pressão do que o do ventrículo esquerdo? Lo que va a determinar la cianosis en la tetralogía de Fallot es esto. Esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos una estenosis y entonces la sangre principalmente en lugar de pasar aquí y se va, y esta sangre que viene sin oxígeno se vaya a los pulmones, va a hacer que pase a la circulación sistémica, ¿sí? Entonces esto es lo que va a desarrollar en el recién nacido la cianosis precoz, ¿entendés? Esta estenosis es lo que determina la cianosis en la tetralogía de Fallot. Nosotros podemos tener aquí una comunicación interventricular sin problema. Si esto es bastante grande, si no hay mucha estenosis, entonces lo que tendríamos aquí es principalmente un cortocircuito de izquierda a derecha, ¿verdad? Donde la sangre pase del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho y de allí vaya a los pulmones. Pero ¿qué pasa? Entendi. Aquí nosotros tenemos como una puerta pequeña. Sí. Entonces eso hace que la sangre no vaya aquí normalmente, sino que la mayor parte vaya aquí, a la aorta. ¿Entendés? Entendi. Gracias. Entonces la cianosis se da principalmente por eso, por esa estenosis allí en la arteria pulmonar, en el tronco de las pulmonares. Bueno, entonces ya hablamos de la comunicación interventricular, hablamos de la estenosis en el tronco de la arteria pulmonar. Después, otra alteración que vamos a observar, dijimos que era el nacimiento anómalo de lo que es la aorta, ¿sí? La aorta que debería de nacer aquí, directamente del ventrículo izquierdo, nace aquí, sobre esta comunicación. Entonces va a tener también sangre que va a recibir sangre del ventrículo derecho y va a recibir sangre del ventrículo izquierdo. Va a haber una mezcla de sangre oxigenada y sangre desoxigenada. ¿Cuál sería la consecuencia? Una cianosis, ¿sí? Y por último, la cuarta alteración que vamos a ver sería, al haber una comunicación interventricular, nosotros dijimos que eso trae como consecuencia que la sangre pase del ventrículo izquierdo al derecho, ¿verdad? Entonces tendríamos una hipertrofia de este ventrículo derecho, ¿sí? Entonces son 4 alteraciones las que se presentan en la tetralogía de Fallot. E doutor, e aquela comunicação ali em cima, aorto pulmonar? ¿Cómo? Slide antes. Uma diapositiva ¿Aquí? antes. Aí uma comunicação ali na artéria aorta com a artéria pulmonar, com o tronco, com o final da artéria tronco pulmonar. Aquí este ducto arterioso. Sí, sí. Sí, y este ducto arterioso, como yo les dije, puede permanecer permeable, ¿verdad? Hasta los 3 meses de vida. Y no, eso no, digamos que no implica nada, ¿verdad? No, es normal. Después de los 3 meses esto se puede cerrar, pero no forma parte de la tetralogía de Fallot, ¿sí? Sin embargo, sin embargo, esto es un resumen, sin embargo, nosotros tenemos también una tetralogía, por ejemplo, que se llama rosada, ¿verdad? ¿Por qué rosada? Porque tiene menos cianosis, ¿sí? No es un Fallot muy cianótico, ¿verdad? Entonces, cuando la estenosis subpulmonar es leve, ¿sí? Esta estenosis aquí es leve, quiere decir que supongamos que es desde aquí hasta aquí, todo esto sea el diámetro. Voy a borrar para que se entienda mejor. Supongamos que no es tan grave aquí la estenosis, que esta estenosis sea así y esto esté aquí, ¿sí? Que todo esto sea el diámetro. Entonces vamos a tener más sangre que pase por aquí y menos sangre que vaya del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces vamos a tener igualmente una tetralogía porque vamos a tener las 4 alteraciones, pero la cianosis va a ser leve, ¿sí? Entonces tendríamos lo que se llama tetralogía rosada, ¿sí? ¿Entienden? Porque como yo les dije, lo que en la tetralogía de Fallot, la alteración que define la cianosis es esta estenosis. Si aquí hay mucha estenosis, la sangre pasaría de aquí a aquí, irá a la aorta, ¿sí? Si aquí hay poca estenosis, entonces nosotros tendríamos sangre que pase del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho y pase por aquí, y sangre que venga por la aurícula derecha al ventrículo derecho y pase por aquí, ¿sí? O sea que tendríamos como una
las consecuencias de una comunicación interventricular. Y recuerden que en la comunicación interventricular la cianosis es tardía, ¿sí? Sin embargo, cuando aquí es muy grave la estenosis, entonces sí se presenta mucha cianosis. La tetralogía rosada. Bueno, la tetralogía rosada dijimos que estaba definida por esta estenosis, ¿sí? Si nosotros tenemos que el diámetro normal de nuestro tronco pulmonar es así, y si tenemos una estenosis muy grave, supongamos que es así, poquita sangre va a pasar por aquí, ¿sí? Entonces, un poco de sangre va a pasar por aquí y la mayor parte de la sangre pasaría del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo y de allí a la aorta, ¿sí? Entonces tendríamos un falot muy cianótico, porque aquí hay sangre sin oxígeno, ¿ok? Pero si nosotros tenemos que nuestra estenosis aquí no es tan grave, supongamos que sea esto, entonces vamos a tener más sangre sin oxígeno que pase a través de aquí, por aquí y vaya a los pulmones, y menos sangre que pase del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo y a la aorta, ¿sí? Entonces, tendríamos menos sangre desoxigenada que pase a la circulación sistémica. Por eso se le llama tetralogía rosada. Siguen habiendo las alteraciones, sigue habiendo comunicación interventricular, sigue habiendo hipertrofia del ventrículo derecho, sigue habiendo el cabalgamiento de la aorta, sigue habiendo la estenosis pulmonar, ¿sí? Pero esa estenosis pulmonar no es muy severa. Por eso se le llama tetralogía rosada. ¿Entendés? Eso era para Juliana. Bueno. Transposición de grandes vasos, ¿verdad? Su nombre, ¿qué entendemos por el título de estas? Dale, ¿qué entendemos por el título de estas patologías? Transposición significa que hay un cambio en la posición o en la localización de algo, ¿sí? Entonces tenemos que ustedes saben, hay una circulación mayor y una menor, ¿verdad? La circulación mayor tenemos aurícula izquierda, pasa a la aurícula, al ventrículo izquierdo y de allí pasa a la aorta. Y la circulación menor tenemos aurícula derecha, la sangre pasa al ventrículo derecho y de allí la sangre pasa a la arteria pulmonar, ¿sí? O a los pulmones. Eso es lo normal. Sin embargo, cuando hay una transposición, esto pasa aquí y esto pasa aquí, ¿sí? Se cambian el nacimiento de la aorta y se cambia el nacimiento de la arteria pulmonar. Por tanto, nosotros vamos a tener sangre con sangre sin oxígeno que va a ir de la aurícula derecha al ventrículo derecho y de allí a la aorta. Entonces, tendríamos sangre sin oxígeno que vaya a la circulación sistémica, ¿verdad? Eso es incompatible con la vida. Ustedes saben que el cuerpo debe recibir sangre oxigenada, ¿verdad? Los órganos deben recibir sangre con oxígeno para que se puedan, para que pueda haber vida, ¿verdad? Para que puedan funcionar. Por eso decimos que la transposición de grandes vasos es incompatible con la vida, ¿sí? Postnatal, ¿ok? Ahora, ese niño, si nace con esta sola alteración, va a morir. No hay de otra, ¿sí? Pero este niño que nace con transposición tiene una pequeña chance si es que presenta otras alteraciones, otras malformaciones que compensen esta alteración. O sea, que haga que haya una... Bueno, voy a repetir lo de la transposición. Enchufo mi computadora. Ahí está. Bueno, cuando nosotros hablamos de transposición, quiere decir que hay un cambio, ¿verdad? En la posición o en el nacimiento de algo, ¿sí? Lo común es que nosotros tengamos una circulación mayor donde la sangre vaya de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y de allí a la aorta y al resto del cuerpo, ¿verdad? A la circulación sistémica. Y lo normal
es que tengamos una circulación menor donde la sangre llegue del resto del cuerpo sin oxígeno a la aurícula derecha, de allí pasa al ventrículo derecho, y de allí pasa a los pulmones para oxigenarse. Eso es lo normal. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la transposición? Nosotros tenemos que la aorta nace en el ventrículo derecho y el tronco de la arteria pulmonar nace en el ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces vamos a tener sangre que va a llegar a la aurícula izquierda, va a pasar al ventrículo izquierdo y va a pasar de allí a los pulmones, y sangre que va a llegar sin oxígeno a la aurícula derecha, luego va a pasar al ventrículo derecho y va a pasar de allí a la aorta sin oxígeno, ¿sí? Entonces vamos a tener sangre sin oxígeno que va a circular por el cuerpo, ¿verdad? Y eso es incompatible con la vida, o sea que ese niño, si tiene solamente esta alteración, la transposición de grandes vasos, no va a vivir mucho tiempo, ¿sí? Un corto periodo de tiempo y va a fallecer. No es compatible con la vida, porque no hay forma en la que la sangre se oxigene y pase a la circulación sistémica, ¿sí? Ahora, ¿qué chance tiene de sobrevivir este niño? Solo puede sobrevivir si tiene un par de alteraciones también congénitas en su corazón que haga que se mezcle esa sangre sin oxígeno con sangre oxigenada. Sí, hay cirugías, eso se puede corregir. El tema es el tiempo. Si solo nace con la transposición, no hay nada que hacer, ¿verdad? O, por ejemplo, tenemos lo que yo voy a comentar ahora, ¿verdad? Tenemos un par de malformaciones que pueden, digamos, ayudarle a ese niño, ¿verdad? Eso puede ser, por ejemplo, si tenemos una comunicación interventricular, o sea, si ese niño tiene una comunicación interventricular. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos nuestro corazón así, ¿verdad? La aorta no van a ser de aquí, del ventrículo izquierdo, sino que van a ser aquí. Y la arteria pulmonar van a ser aquí, del ventrículo izquierdo, ¿sí? La aorta nace del derecho y la pulmonar nace del izquierdo. Ahora, si esto tiene aquí un orificio, una comunicación, entonces esta sangre se puede mezclar, ¿verdad? Esto puede pasar aquí y esto aquí, y entonces hay un poco de sangre oxigenada que va a ir hacia la aorta, ¿sí? Entonces una comunicación interventricular puede salvar a ese niño. Lo otro que le salvaría al niño es el conducto arterioso permeable, ¿sí? Recuerden que no siempre los niños nacen y tienen permeable su conducto 8 semanas o 3 meses. Hay niños que van a nacer y de inmediato se va a obliterar su conducto arterioso o su ductus arterioso, ¿sí? Sin embargo, si además de eso tenemos la transposición de grandes vasos, o sea, un niño que va a nacer con una cianosis, ¿verdad? Y al hacerle un ecocardiograma vamos a ver que hay una transposición de grandes vasos, entonces lo que se va a necesitar hacer es que esto, si es que no tiene una comunicación interventricular, que este conducto arterioso siga permeado, ¿sí? Entonces aquí es donde nosotros vamos a administrarles los medicamentos, ¿verdad? Prostaglandina E, le vamos a administrar ibuprofeno, ¿verdad? Que son medicamentos que van a mantener permeable su ducto arterioso. ¿Por qué? Porque este ducto arterioso en cualquier momento se puede cerrar. Y una vez que se cierre, si no se mantuvo permeable y si este niño no fue sometido a cirugía, entonces va a fallecer. Por eso es que es muy importante este ductus arterioso, ¿sí? Y es tan sabia la naturaleza que mantiene permeable, ¿verdad?, el conducto arterioso generalmente hasta un cierto tiempo después del nacimiento. ¿Entienden? ¿Pueden entender esto? Sí, doutor, Sí. es como la sangre de la circulación pulmonar solamente quedasse na circulação pulmonar e de la circulação sistêmica solamente quedasse na circulação sistêmica, ¿es eso? Sí, No sí, sí, hay, ¿verdad? no, Eh, no, por eso, nosotros tendríamos que la aorta es la que lleva, ¿verdad?, la sangre a la circulación sistémica, ¿sí? Y normalmente lleva sangre con oxígeno, pero como la aorta en este caso no nace en el ventrículo izquierdo, entonces no va a recibir sangre oxigenada, ¿sí? La aorta nace, en este caso, de la transposición del ventrículo derecho. Y, por lo tanto,
la cavidad derecha del corazón recibe sangre sin oxígeno del cuerpo. Entonces la aorta lo que va a hacer es bombear nuevamente sangre, o sea, transportar nuevamente sangre sin oxígeno. La única chance en que pueda haber una mezcla, ¿verdad? Para que el niño reciba oxígeno en la circulación sistémica es que haya una comunicación entre parte derecha del corazón y la parte izquierda del corazón. Y eso se puede dar a través del conducto arterioso, ¿verdad? O a través de una comunicación interventricular, ¿sí? Y eso da tiempo para que este niño sea sometido a una cirugía de urgencia, ¿sí? Si hay una comunicación interventricular, entonces tenemos lo que se llama shunt o cortocircuito estable. ¿Por qué estable? Porque al ser una comunicación interventricular, entonces difícilmente eso se cierre, digamos que de inmediato, ¿sí? Se cierra fisiológicamente. Y tenemos lo que se llama shunt inestable al ducto arterioso o conducto arterioso. ¿Por qué? Porque este conducto arterioso fisiológicamente se cierra en cualquier momento, ¿sí? Entonces, por eso es inestable, no tiene la estabilidad de la comunicación interventricular. Y por eso es que se deben administrar esos medicamentos que mantengan la permeabilidad de este conducto. ¿Entienden? Hasta que se realice la cirugía. La cirugía es lo único que va a, digamos, hacer que vuelva a la normalidad de ese corazón. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, ¿cuál sería la consecuencia de esta transposición de grandes vasos? Que tendríamos una hipertrofia del ventrículo derecho, ¿verdad? Porque el ventrículo derecho estaría bombeando sangre hacia la aorta, y un adelgazamiento del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque ese ventrículo izquierdo no está bombeando sangre a un sistema de alta presión, sino que está bombeando sangre a los pulmones. Lo que es hipertrofia del ventrículo derecho, si es que, por ejemplo, tenemos una comunicación interventricular, ¿verdad? Entonces pasa cierto tiempo con esta transposición de grandes vasos, ¿sí? Porque si se realiza de inmediato la cirugía, entonces nos da tiempo a que haya una hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Entendés? La hipertrofia pues es un cambio fisiológico en este caso, pero que se da con el tiempo, ¿sí? Y aquí lo único que yo le estoy diciendo es que si se mantiene, supongamos que tenemos transposición de grandes vasos con una comunicación interventricular, ¿verdad? Entonces tendríamos hipertrofia del ventrículo derecho y adelgazamiento del izquierdo, ¿sí? Pero después, cuando eso se corrija, nuevamente vamos a tener que el ventrículo izquierdo se va a hipertrofiar, ¿verdad? Porque el ventrículo izquierdo allí sí va a empezar a bombear normalmente la sangre hacia la aorta, que es el sistema de alta presión. Entonces, en la transposición de grandes vasos tendríamos esto. Tendríamos la aorta que nace del ventrículo derecho y el tronco de la pulmonar que nace del ventrículo izquierdo. Aquí tenemos un dibujo, ¿verdad? Una imagen que nos muestra muy bien la aorta de color azul, ¿verdad? Porque digamos que transportaría sangre sin oxígeno al resto del cuerpo, y la arteria pulmonar, ¿verdad? Que transporta sangre oxigenada a los pulmones, ¿verdad? Pero esto solo se puede mantener, puede verse, digamos, o sea que a este niño solo se va a poder mantener con vida si es que aquí tenemos una comunicación interventricular, o si este conducto arterioso sigue permeable. Entonces aquí la sangre sin oxígeno se va a mezclar con sangre oxigenada, y esta sangre oxigenada va a pasar a la aorta, que es lo más importante. Va a pasar un poco de sangre oxigenada a la aorta y allí va a pasar a la circulación sistémica. Bueno, otro grupo de patologías que se pueden observar que forman un cortocircuito de derecha a izquierda es el tronco arterioso persistente. ¿Qué es el tronco arterioso persistente? Es cuando hay un tronco arterioso embriológico que no se divide, entonces no se forma. Nosotros tenemos así el corazón. Otra vez le hago el dibujito. Tenemos aquí
esto la arteria pulmonar y esto la aorta. Entonces tenemos dos vasos, ¿sí? Sin embargo, en el tronco arterioso persistente nosotros tenemos que no se forman dos vasos, sino que se forma un vaso grande que abarca los dos, digamos, que abarca la aorta y abarca la arteria pulmonar, ¿sí? Entonces se forma una gran arteria que recibe sangre del ventrículo derecho sin oxígeno y recibe sangre del ventrículo izquierdo con oxígeno, ¿sí? Y suele haber una comunicación interventricular también metida allí. Entonces la sangre de ambos ventrículos se mezclan y hay cianosis generalizada también. ¿Por qué? Porque vamos a tener sangre sin oxígeno que que pase a la circulación sistémica. Y hay un riesgo elevado de hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Porque vamos a tener también mucha sangre que va a pasar al ventrículo derecho y de allí a los pulmones. Por eso forma parte de las patologías que causan cianosis precoz, ¿sí? Tenemos así entonces un tronco aquí, un gran tronco, ¿verdad? Donde tenemos la pulmonar y la aorta, ¿sí? La sangre se mezcla aquí y pasa, ¿sí? Pasa sangre sin oxígeno generalmente hacia la aorta y también tenemos que pasa mayor volumen de sangre hacia los pulmones y ello produce una hipertensión pulmonar, ¿sí? Aquí está muy bien graficado en esto. ¿Sí? Tenemos un tronco, esto no está dividido aquí. Entonces tenemos una mezcla de sangre y además suele haber una comunicación interventricular, ¿sí? Entonces pasa sangre de aquí, aquí, de aquí a aquí. También pasa mayor cantidad de sangre a los pulmones, por lo tanto hay hipertensión pulmonar. Y pasa sangre sin oxígeno a la circulación sistémica, por lo tanto tenemos cianosis. La atresia tricuspidea es otro, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de atresia de cualquier órgano, estamos hablando de un defecto en la formación de una estructura o de un órgano, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de atresia tricuspidea, hablamos de que no hay una correcta formación de lo que es la válvula tricúspide, ¿sí? Que está en el corazón del lado derecho. Entonces, hay un defecto en la división del canal auriculoventricular. Cuando nosotros hablamos de canal auriculoventricular, nosotros hablamos de esto, ¿sí? Aquí el corazón, ¿verdad? Esto, aquí la sangre, forma un pequeño canal. Pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho y aquí de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, ¿sí? Esto es un canal. Entonces hay un defecto en la formación de este canal y aquí hay una atresia, o sea que aquí no se forma la válvula tricuspidea, ¿sí? Y por lo tanto, este canal aquí se ve mayor, ¿verdad? La válvula mitral es de mayor tamaño a lo normal, ¿sí? Generalmente se acompaña de hipoplasia del ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque no va a haber sangre que pase al ventrículo derecho. Entonces el ventrículo derecho no va a estar bombeando sangre, ¿verdad? Va a disminuir entonces su tamaño. También la circulación se suele mantener gracias a una comunicación interauricular o una comunicación interventricular. Si hay una comunicación interventricular aquí, la sangre pasa del ventrículo izquierdo al derecho y de aquí pasa a los pulmones, ¿sí? Entonces, en lugar de pasar por aquí, pasan por aquí. O si no, pasan a través de esto, ¿sí? De la aurícula derecha pasa a la aurícula izquierda y luego pasa al ventrículo izquierdo y de allí va a los, digamos, va a los pulmones, ¿sí? También se presenta cianosis temprana, o sea, una cianosis desde el nacimiento. Y la mortalidad es alta, ¿sí? Cuando hay atresia tricuspidea, la mortalidad es alta. Se puede recurrir, obviamente, a una cirugía, que es lo único que va a salvar al niño. Entonces se hace una prótesis valvular, ¿verdad? Se realiza allí. Se coloca unas válvulas, digamos, ¿cómo es que se dice? Unas válvulas protésicas, ¿verdad? Una prótesis de válvula. Entonces eso va a cumplir la función o el trabajo, la labor, ¿verdad? Que debería de cumplir la válvula tricuspidea normalmente. Aquí tenemos la atresia tricuspidea. Como pueden ver, la válvula mitral se encuentra aquí. Sin embargo, la válvula tricúspide no está presente, ¿sí? Hay una atresia. Entonces aquí pueden ver ustedes que la circulación se puede mantener gracias a esta comunicación interventricular. La sangre aquí del ventrículo
izquierdo pasa un poquito al ventrículo derecho y de allí a los pulmones, ¿sí? Conexión anómala total de las venas pulmonares. Son otro grupo de patologías que pueden provocar una cianosis precoz. Ustedes saben que las venas pulmonares llegan con sangre oxigenada, ¿verdad? Procedente de los pulmones hacia la aurícula izquierda, que es lo normal, ¿verdad? De allí pasan al ventrículo izquierdo y de allí pasan la circulación sistémica. Sin embargo, cuando tenemos una conexión anómala, esas venas pulmonares que llegan con sangre oxigenada no desembocan en la aurícula izquierda, ¿sí? Entonces allí esas venas, ¿verdad? Se pueden vaciar en lo que es el seno coronario o si no en una vena que se llama vena innominada izquierda, ¿sí? Por lo tanto, al no recibir sangre oxigenada del corazón, se produce lo que se llama cianosis, ¿verdad? Y esa cianosis es temprana. Entonces siempre se acompaña una comunicación interauricular para permitir el paso, ¿verdad? A la aurícula izquierda, ¿sí? ¿Por qué? Porque este seno coronario y la vena innominada drenan en la aurícula derecha. Entonces hay una comunicación interauricular y hace que la sangre pase por allí, a través de eso, ¿verdad? A la aurícula izquierda y de allí pueda ir a la circulación sistémica. Pero, ¿qué pasa? Cuando sucede eso, vamos a tener sangre que llega sin oxígeno normalmente, ¿verdad? A la aurícula derecha y vamos a tener la sangre que llega oxigenada también a la aurícula derecha. Y si de esa sangre que se mezcla allí pasa a la aurícula izquierda, entonces nuestro ventrículo izquierdo va a estar enviando o bombeando sangre mezclada, ¿sí? Por eso es que se produce la cianosis. Mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada. Entonces tenemos esto, ¿sí? Aquí estas venas pulmonares deberían desembocar aquí, en la aurícula izquierda, pero eso no hacen. Desembocan en cualquier otro lugar, ¿verdad? Y eso le lleva a que lleguen aquí, a la aurícula derecha. Aquí se mezclan con la sangre sin oxígeno y de aquí, a través de una comunicación interauricular, pasan a la aurícula izquierda. Pero al suceder este pasaje, aquí ya llega sangre, también sin oxígeno. Entonces se mezclan y por eso se produce la cianosis. Bueno, ¿tienen alguna consulta, chicos? ¿Alguna pregunta que puedan hacer? Básicamente lo que en este grupo de patología, ¿verdad? En las cardiopatías congénitas ustedes deben manejar son cuáles son los tipos de cardiopatías congénitas más comunes, ¿verdad? Cuáles son los que generalmente se presentan solos, cuáles son los que se presentan como acompañadas de otras malformaciones, cuáles son los que producen un cortocircuito o shunt izquierda a derecha, y cuáles son los que producen un cortocircuito derecha a izquierda, ¿verdad? Después, cuáles producen cianosis precoz, cuáles producen cianosis tardía, ¿verdad? Qué alteración se presenta en cada uno, por ejemplo, en la comunicación interventricular, eso qué consecuencias tendría. Básicamente eso, ¿verdad? Es cosas grandes, ¿sí? Hola. Sí, doctor, gracias. Sí, doctor, sí. Ok. Ok, doctor. Bueno, perfecto. Está, entonces, si no tienen Gracias. ninguna... Sí. Sí, decime. En cuanto a la obstrucción, lo único que tenemos de importante en la obstrucción es la coartación de la aorta. Lo voy a mostrar ahora, a ver. Coartación de la aorta, ¿verdad? Donde cuando nosotros hablamos de coartación, a ver si... No sé si están viendo. Aquí, cuando nosotros hablamos de coartación, hablamos de un estrechamiento, ¿sí? Entonces, coartación significa estrechamiento.
Este estrechamiento se puede dar, ¿verdad? O sea, hay dos tipos, el preductal, que se da antes del nacimiento de lo que es el ducto arterioso, y el postductal, que es después del nacimiento del ducto arterioso, ¿verdad? Recuerden que el conducto arterioso o ducto arterioso es normal que se encuentre, ¿sí? Lo que pasa es que eso después, ¿verdad? Con el paso del tiempo, como yo le dije, máximo 3 meses, eso se oblitera. Entonces tenemos dos formas, la forma infantil y la forma del adulto. Aquí tenemos la forma infantil, donde este estrechamiento es la coartación de la aorta, ¿sí? Aquí este estrechamiento es la coartación de la aorta. Esto sería nuestra aorta, aquí se estrecha y luego continúa aquí, ¿sí? Me voy aquí a señalar. Y aquí igual, tenemos nuestra aorta, aquí se estrecha y luego continúa aquí, ¿verdad? Esto sería la forma donde el estrechamiento se da antes del ducto arterioso, entonces es preductal y al preductal se le llama infantil. Y este es el que se da después del ducto arterioso, ¿sí? Aquí está el ducto y después se da este estrechamiento. A esta variante se le denomina variante del adulto. ¿Y por qué variante del adulto? Porque generalmente no presenta síntomas hasta la edad adulta. Generalmente vamos a ver que los adultos son los que, o sea que estas personas generalmente manifiestan síntomas recién en la edad adulta, ¿sí? Sin embargo, en la preductal ya los síntomas se presentan desde el nacimiento, ¿sí? En la edad infantil. Vamos a tener, por ejemplo, que cuando tenemos esta coartación de la aorta, obviamente toda la sangre que llegue, que vaya por aquí, por la aorta, no toda va a pasar al resto del cuerpo. Entonces vamos a tener que este niño, ¿verdad? El A es el tipo infantil. Este niño va a presentar, por ejemplo, cianosis, ¿verdad? Cianosis en lo que es todos los miembros inferiores, ¿verdad? Va a presentar cianosis en los miembros inferiores. Pero se va a ver compensado con este ducto arterioso, ¿sí? Este ducto arterioso se va, digamos que va a mantener la circulación, pero esa circulación, recuerden que como viene de la arteria pulmonar, va a tener sangre sin oxígeno. Entonces, sangre sin oxígeno aquí se va a mezclar con sangre oxigenada aquí en la circulación sistémica. Por lo tanto, no va a haber alteraciones a nivel de estas ramas, ¿verdad? De la subclavia, de las carótidas, pero sí en lo que es la irrigación del tórax para abajo, ¿sí? Entonces va a tener cianosis, va a tener disminución de la fuerza, ¿verdad? Va a tener atrofia, pero con el correr del tiempo se van a ir compensando todas esas alteraciones con el desarrollo de las circulaciones colaterales, ¿verdad? Que van a llegar de la mamaria interna, por ejemplo, o de las arterias intercostales, ¿sí? Y el otro, el que es del adulto, ¿verdad? Nosotros vamos a tener que este estrechamiento se da después del ducto arterioso. Eso quiere decir que este ducto arterioso no va a colaborar, o sea, no va a enviar sangre sin oxígeno a la aorta, ¿verdad? Porque esto aquí se va a colapsar y solo va a pasar sangre oxigenada al resto del cuerpo. Pero igualmente, nosotros vamos a tener lo que se llama edema en esclavina, ¿verdad? Donde vamos a tener edema en la parte superior del cuerpo y en la parte inferior se van a desarrollar las colaterales, ¿verdad? Las colaterales que van a llegar de la mamaria interna y de las arterias intercostales para suplir suplir esa deficiencia. ¿Entienden? Entonces eso es lo único importante en cuanto a la coartación de la aorta. Ahora, los tipos del adulto, del niño, el niño es preductal, el del adulto es postductal y las consecuencias. ¿Sí? A ver, el parcial, ya les digo. Yo había enviado un resumen de
de temas, ¿verdad? Para lo que sería el segundo examen, pero las fechas allí del examen están mal, ¿sí? Para el grupo A, la fecha oficial es el 21 de octubre y para el grupo C, la fecha oficial que tenemos es el 23 de octubre, ¿sí? Entonces, si vemos, 21 de octubre sería el día jueves, ¿sí? Y 23 de octubre el día sábado, ¿ok? Grupo C, 23 y grupo A, 21. Sim, Vale. doutor. Ok. Pero el contenido está bien, ¿verdad? El contenido que vamos a tener en cuenta son esos que yo les... lo que yo les envié, ¿sí? En ese pequeño resumen de Word. Ok, doutor. Dale, chicos. Entonces, estudien y nos vemos, ¿sí? Que tengan buenas noches. Ahora corto la grabación y voy a Gracias. estar subiendo.